Capítulo 13, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. El contexto, Pablo está escribiendo a la iglesia de Tesalónica que están pasando situaciones difíciles de persecución. Y en esta porción el contexto es de que aquellos que habían perdido seres queridos, Pablo les decía que no ignoraran acerca de los que duermen. Hay muchas cosas las cuales son tan profundas, tan increíbles de Dios que nuestra mente humana no las entendemos. Cuando pensamos en la Trinidad, por ejemplo, el Padre que es uno con Cristo y luego su Espíritu está en nosotros, realmente lo creemos de corazón porque su palabra lo dice, pero explicarlo a veces no es tan sencillo. Y a veces le comentaba a los jóvenes que si le dijéramos que un mosquito quisiera beber el océano entero, nos burlaríamos de cómo un pequeño mosquito va a tragarse todo el océano, pero cómo una mente humana va a poder comprender un Dios tan infinito, tan perfecto. Entonces hay cosas, doctrinas, enseñanzas que nos dejan asombrados de quién es Dios, pero lo creemos porque está en su palabra y porque Dios es así. Pero hay otras cosas las cuales todos debemos de saber, conocer y estar seguros. Y esta es una de ellas. Pablo dice, no ignoren, no sean ignorantes, no tengan conocimiento de aquellos que duermen o aquellos que murieron en la fe. La razón por la cual Pablo quería animar a los creyentes es dice, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. No significa que no vamos a tener tristeza, sino no nos vamos a entristecer igual que los que no tienen esperanza. Vemos la misma vida de Jesús. Cuando murió Lázaro, Jesús lloró. Vino María, se cree que era la más joven. Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y dice que Jesús lloró. Lloró por Lázaro. Sabía que lo iba a resucitar, pero lloró a lo mejor ver la tristeza de María y Marta, lloró en ver a lo mejor lo que el pecado hizo a la humanidad, no sé, pero lloró. Aunque sabía que iba a levantar a Lázaro de los muertos. Entonces sí, como humanos tenemos mucha tristeza al perder un ser querido. Aunque sabemos de la esperanza que tenemos. Pero dice la palabra que esa tristeza no es la misma de aquellos que no tienen esperanza. Hay una diferencia muy grande. En una ocasión había un hombre, no recuerdo bien los datos de él, parece que era un filósofo, una persona que se burlaba de la gente que creía en Dios toda su vida. Pero llegó el día de su muerte, acostado en cama. Y estaba como un niño pequeño con miedo de morir.
gritando, en ansiedad, en preocupación, sin saber lo que esperaba, sin esperanza. Y aunque toda su vida no buscó a Dios y se burló de Dios, se creyó mejor que aquellos que creían en Dios, en el día de su muerte se vio que era un necio. Y murió en llantos, con miedo, sin saber qué le esperaba. En cambio, Moody, un evangelista que Dios usó grandemente en los Estados Unidos, una vez dijo: cuando en los periódicos digan que Moody ha muerto, no les crean ni siquiera una palabra, porque voy a estar más vivo que hoy. Voy a estar más vivo que hoy. Estaré más alto que las aves y dejaré este cuerpo, esta morada terrenal de una vasija de barro, para un cuerpo inmortal que el pecado no va a tocar, no va a manchar y la muerte no va a alcanzar. Un cuerpo como el de mi Señor Jesucristo. Y cuánta paz y tranquilidad en eso, ¿no? Aquellos que sí tienen esperanza, que tenemos esperanza. O hablaban también de los mártires en los tiempos que Roma estaba matando a los cristianos. Algo que se les hacía muy curioso a los romanos era cómo morían con tanta paz, decían de los cristianos. Había algo en su mirada, decían. Porque tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Recuerdo cuando visitábamos a la hermana Sara Pope, cantábamos unos himnos, aunque ella estaba inconsciente, pero al entrar al cuarto estábamos tan conscientes de una paz muy bella, una tranquilidad muy hermosa. Claro, tristeza, pero sabíamos que Cristo estaba ahí. Y qué bello es tener esa esperanza de la resurrección, esa esperanza de su venida. Ya les he contado varias veces, hace como 10 años estaba yo en una ambulancia sin respirar, ahogándome con mi sangre, sin mirar y no tenía eso. No tenía eso. Tal vez ya era creyente, pero tal vez un creyente dormilón que necesitaba ser despertado. Pero eso fue lo que busqué. Dije, yo quiero tener eso, esa esperanza. Entonces Pablo habla de esta tristeza que no debemos tener como los que no tienen esperanza. Entonces, ¿cómo es que podemos tener esa confianza? ¿Cómo es de que podemos tener esa esperanza de que Cristo va a venir por nosotros, de que Él va a resucitar a los que murieron en Él? Por el siguiente versículo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahí está la clave, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está la clave, en creer que Jesús murió y resucitó, y por eso tenemos esa esperanza. El Señor Jesús murió en la cruz. Esa tarde vino José de Arimatea, que era un discípulo, y vino a Pilato y le pidió el cuerpo. Cuando le pidió el cuerpo, lo llevó a la tumba, era dentro de una piedra que él había cortado. Pusieron una piedra grande para cubrirla, y enfrente de todo eso estaba María y la otra María. El sábado resulta que los líderes religiosos, los fariseos, llegaron con Pilato y le dijeron: recordamos que cuando estaba vivo dijo que en 3 días se iba a levantar de los muertos. No vaya a ser que sus discípulos roben el cuerpo y esto va a ser peor que lo primero. Entonces pongan algo de seguridad. Y Pilato dijo: sí, pongan seguridad. Así que pusieron un sello y luego pusieron una guardia de soldados. El domingo temprano, al amanecer, o antes del amanecer, en los evangelios nos cuentan que fueron las mujeres. Voy a basarme un poco más en el evangelio de Juan. Nos dice que
Bueno, antes de eso había habido un terremoto y habían bajado los ángeles. Los soldados quedaron como muertos, se desmayaron y la piedra había sido movida. Cuando las mujeres iban hacia la tumba, llevaban especies para ungir el cuerpo de Jesús, pero venían preguntándose en el camino, ¿cómo le haremos para quitar esa gran piedra? En Juan nos cuenta que llegó María Magdalena y no estaba la piedra, estaba movida y no estaba el cuerpo de Jesús. Corrió, le dijo a los discípulos, no lo creían, pero Pedro salió corriendo. Corrió, pero Juan corrió más rápido. Juan llegó, no entró, solo se asomó y vio los lienzos que estaban ahí doblados. Luego llegó Pedro y él sí entró y salió perplejo pensando, ¿qué es esto? Entró Juan después de esto y creyó, aunque no entendían que Jesús tenía que levantarse de los muertos. Se fueron. Cuando fueron a sus casas, María estaba ahí llorando. Se aparecen los ángeles. ¿Por qué lloras, mujer? Y en Lucas y en Mateo nos dice ciertas palabras que le dijeron, ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? Él ha resucitado y los va a encontrar en Galilea como les dijo. Pero en Juan nos dice, a pesar de ver a los ángeles, ella estaba ahí llorando. Hasta que detrás de ella volteó y vio a alguien, pero ella pensó que era el jardinero. Entonces ella dijo, ¿dónde has dejado a mi Señor, su cuerpo, para yo vaya por él? Y él respondió, María. Cuando ella escuchó la voz de Jesús, dijo, Rabí, que significa maestro. Jesús dijo, no me toques aún, porque debo subir a mi Padre. Pero ve, dile a mis hermanos que subiré a mi Padre, a tu Padre, a mi Dios, a tu Dios, que los encontraré en Galilea. Y fueron, nos dice en Lucas y Mateo y Marcos, que fueron sin decirle nada a nadie, estaban temerosas, corrieron hacia los discípulos y no creyeron. No creyeron. Nos cuenta en Lucas que iban 2 discípulos caminando por el camino y de repente se encuentran a alguien, pero no reconocieron que era Jesús. No sé si estaba cubierto, no sé si era por su cuerpo resucitado, alguna diferencia, no lo sé. Pero estaban caminando y estaban tristes pensando, ¿acaso no sabes lo que ha pasado aquí? Que Jesús de Nazaret, un profeta de Dios, pensábamos que era el libertador de Israel, ha sido crucificado. Y ya es el 3er día desde entonces. Y Jesús los reprendió, hombres de poca fe, no entienden que el Cristo debía de morir, y les explicó en las profecías y en los salmos de que debía de morir. Cuando llegaron a una parte, rompieron el pan al comer, y de alguna manera, cuando hicieron eso, sus ojos fueron abiertos y reconocieron que era Jesús, y desapareció. En otra ocasión estaban encerrados los discípulos por miedo a los judíos, y Jesús se apareció y les dijo, Shalom, paz sea a ustedes. Y ellos vieron al Señor. Dice que aún dudaban algunos. No estaba Tomás. Él dijo a ellos, no les creo. Si no veo las marcas en sus manos y su costado, no voy a creer. En una ocasión Jesús se le aparece a Tomás. Dice, Tomás, no seas incrédulo, ven y toca. Tú crees porque ves, pero bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Y otras ocasiones, 40 días se les apareció mientras les enseñaba del reino hasta que bajara el Espíritu Santo sobre ellos. Pero Jesús se levantó de los muertos. Por eso estamos aquí. Porque esa es la base, el fundamento de nuestra fe. Quita eso, quitas todo. De hecho, en 1 Corintios 15, Pablo
está un poco molesto, muy molesto, podríamos decir, porque había ciertas personas diciendo que no iba a haber resurrección de los muertos, que los muertos no se iban a levantar. Tal vez estaban pensando que era algo simbólico, pero Pablo en 1 Corintios 15, empezando del 12, les dice estas palabras. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también su fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana y aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo les dijo a estas personas que estaban enseñando que no había resurrección de los muertos, dijo, si dices que no hay resurrección, entonces estás diciendo que Cristo no se levantó. Y si dices eso, pues somos como los más, ¿cómo se puede decir? Pues las palabras que dijo, ¿no? Como los más indignos, los más que la gente nos tenga lástima, podríamos decir, por solo creer en este tiempo y no en lo venidero. Entonces, la resurrección de Jesucristo es la base de nuestra fe. De hecho, en una ocasión, un reportero de Nueva York muy conocido, su esposa se convirtió al cristianismo, a la fe en Cristo. Él estaba molesto porque en una ocasión le preguntó, ¿a quién eliges? ¿A mí o a él? Y ella pues sinceramente, pues a Cristo. Pero así te voy a amar más. Y él se molesta. ¿Cómo puedes elegir a alguien imaginario en vez de a mí? Entonces, alguien le recomendó, demuéstrale que Cristo no resucitó y vas a ganar a tu esposa. Entonces él empezó a hacer una investigación. Primero pensó, tal vez Cristo no murió de verdad. Tal vez sobrevivió. Y cuando fue a ver médicos, expertos, aún no creyentes, ellos dijeron, si es como dice aquí en la Escritura, que fue crucificado y lo clavaron y salió el agua y la sangre, murió, no pudo haber sobrevivido a algo así. Después pensó, tal vez no se puede confiar en esos documentos. Pero después se dio cuenta que así estaban los documentos de otras cosas en griego, comparado con el Nuevo Testamento que sobrepasaba todo. Y fue buscando una cosa tras otra. Dijo, ¿pudo haber sido que fue una ilusión? ¿Que pensaron que vieron a Cristo y no lo vieron? Y aún cuando fue con una atea psiquiatra, ella dijo, si más de 500 personas vieron eso, no es posible que haya sido una ilusión. Llegó al fin de toda esa investigación, se rindió y dijo, no puedo más, tú eres Cristo. Después se hizo un pastor y escribió, fue rechazado su investigación para ponerla en el periódico, pero escribió un libro que se llama El caso de Cristo. Cristo resucitó de los muertos, hermanos, se levantó al tercer día. La muerte no lo venció. Entonces, regresando a Tesalonicenses, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, por eso creemos, porque Cristo se levantó. Y de la misma manera va a levantar a los suyos cuando venga. Y Pablo, miren la palabra que dice, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. No lo dijo un sabio, no lo dijo un experto en profecía, pero el Señor mismo. Tal vez se refiere a cuando Jesús hablaba de su venida a los discípulos. Tal vez el Señor mismo le reveló a Pablo esto. Pero el Señor dijo, palabra del Señor. Sabemos que con su palabra Él sustenta todas las cosas. Con su palabra Él sanó al enfermo. Con su palabra Él resucitó al muerto. Con su palabra Él calmó el mar y el viento. Con su palabra Él creó los cielos y la tierra. Y cuando Él habla, Él no miente. Nosotros sí, podemos fallar. Pero Él no miente. Entonces, dice palabra del Señor. Y esto es lo que el Señor dice. Habla de que no va a estar ninguna desventaja, sino ambos vamos a participar en esto. Los que murieron en el Señor y los que estén vivos en su venida. Ambos van a ser parte de esto. Así es, si morimos hoy o si quedamos para cuando nos rapte, de todos modos vamos a ser parte de esto si tenemos la fe en Cristo. Porque dice, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y les voy a leer 1 Corintios 15, 51, 52, dice, he aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primero, dice que van a resucitar los muertos. Aquellos hermanos que este año pasado y este año se fueron con el Señor, van a levantarse. Van a levantarse Pedro y Juan y Pablo y los discípulos, los mártires, nuestros parientes que murieron en el Señor, van a levantarse. Van a resucitar. Y dice que nosotros que quedamos, que también vamos a ser llevados con ellos. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Imagínate ese momento. Cuando menos lo esperas, en el aire, tal vez nunca has volado, pero en ese momento vas a llegar más alto que las aves y sin alas. Y todo abajo como una pequeña hormiga se va a ver, aunque dudo que vamos a estar viendo abajo. ¿Para qué, verdad? ¿Para qué mirar abajo? Va a ser como un sueño que pasó. Abajo, el dolor físico, la enfermedad, la lucha con el pecado, los recuerdos de nuestras fallas al Señor. Ningún tesoro o casa o terreno que podamos querer llevarnos. No creo que vamos a estar como la esposa de Lot que miró hacia atrás. Yo creo que vamos a estar mirando hacia arriba.
hacia arriba, esperando a recibir, dice, para recibir al Señor en el aire. Para recibir al Señor en el aire. Así como un niño pequeño que no ha visto a su padre por un largo viaje y cuando lo ve venir, abre la puerta y corre hacia él y lo abraza. Lo miraremos tal vez como los discípulos vieron a Jesús resucitado con un cuerpo resucitado y las marcas en sus manos, o tal vez lo miraremos como Juan cuando habla del rostro como el sol, los ojos como fuego, la voz como muchas aguas. No sé, no nos dice aquí, pero lo recibiremos en el aire, en las nubes. Que sean animados los hermanos aquí que no pueden ver, porque lo primero que mirarán será el rostro del perfecto Hijo de Dios. Y nosotros, al ver a Cristo, aquel a quien amamos sin haberle visto, pero se ha manifestado, nos ha mostrado que real es en su espíritu, en su amor, lo vamos a ver. Dice en Primera de Juan que vamos a ser transformados porque lo vamos a ver como es Él. Y aquel que piensa en esto se purifica a sí mismo, nos dice. Yo creo que será un momento increíble como creyentes, donde a lo mejor será lo más hermoso, bello que miremos, empezar esa eternidad con Él. No se va a comparar con ningún bello atardecer, no se va a comparar con ninguna cascada, con ningún paisaje, sino vamos a estar con el Señor por siempre con nuestro amado Salvador. Entonces dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esta es la aplicación de este pasaje. Por tanto, aliéntense, anímense unos a otros con estas palabras. Cuando perdamos un ser querido, que todo nos va a pasar, y lo extrañemos y nos sentimos tristes, aliéntate. Cristo viene. Cuando pases dolor físico o enfermedad, año tras año, aliéntate. Cristo viene. Cuando te persigan por tu fe en el trabajo o en la escuela, aliéntate. Cristo viene. Cuando veas que aumentan los reglamentos por todo lo que está pasando del COVID, de la vacuna y nos quitan libertades, aliéntate. Cristo viene. Cuando estés luchando en tu carne con las tentaciones que te queman por dentro, peleemos un poco más. Cristo viene. Dice, aliéntense con estas palabras. Ellos decían, Maranata, el Señor viene. El Señor viene. Como esa historia que en una ocasión les conté de esa pareja durante una de las guerras que el prometido se tenía que ir a la guerra y le dijo a su prometida, ¿sabes qué? Hay que dejar todo listo. Fue, la llevó, le compró un vestido tan hermoso, su anillo, y le dio un abrazo y se fue. Y él dijo, voy a regresar por ti. Cada ciertos meses llegaban las cartas, ella las leía emocionada, pero dejaron de llegar las cartas. Le dieron un aviso que había desaparecido y no sabían nada de él. Su madre le recomendaba que se casara con un joven de la iglesia que la quería mucho. Él una vez la acompañó a caminar
y le dijo, mira, me va bien, podemos tener una bonita familia, te quiero, cásate conmigo. Ella estaba triste, llorando, decía no y se fue a su cuarto. Y agarraba las cartas de su prometido y las leía. Y en su corazón creía, va a regresar, va a regresar. Así que ella fue, se puso su vestido, se miraba en el espejo. De repente tocan la puerta de la casa, su mamá abre y es el prometido. Se sorprende y pregunta, ¿está mi prometida? Sí, está arriba. Suben las escaleras, en esas puertas había más espacio, se podía ver hacia adentro y se asomó la mamá y se sorprendió. Y él se asomó y vio que la prometida tenía su vestido puesto. Cuando abrió la puerta, pues se saludan, se abrazan. Él dijo, te dije que estuvieras lista, pero no pensé que iba a estar tan lista. Pues esta historia no se compara con lo que Cristo ha hecho. Cristo vino, pagó un precio, nos dio una vestidura blanca, la rectitud suya, para que delante de Dios estuviéramos sin culpa. Nos compró, nos ama y nos dijo que iba a regresar y nos iba a preparar un lugar para nosotros. Pasan los años, guerras, problemas. Y la gente dice, no, que Cristo va a venir. Pero tenemos su palabra, la carta más hermosa del mundo, una carta de amor. Y nos dice, y nos recuerda, y nos anima, como el día de hoy en este texto, Cristo va a regresar. Cristo viene. Pero como cantamos el canto de hoy, pero que cuando Él venga encontrará fe en la tierra. Cuando Él venga encontrará a su iglesia lista y blanca, sin mancha, avivada. Entonces, estemos listos. Primera aplicación fue aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Otra aplicación, hablando del contexto de este pasaje, era para animar a los que habían perdido seres queridos. Entonces quiero quedarme en el contexto primero, porque aquí tenemos hermanos que han perdido seres queridos. Y el pastor siempre nos ha enseñado a hacer lo más posible para asistir a los velorios y funerales, y a veces no se puede por otras circunstancias o salidas que uno tiene, pero animarnos a seguir haciendo eso y también seguir orando por aquellos que han perdido seres queridos. Los vemos como si nada, pero hay días que extrañan a esa persona. Hay días que viene tristeza, que viene soledad. Y si a mí me pasara eso, de perder a mis padres o mis hermanos, ¿cómo quisieran que la gente siguiera orando por mí, aún si pasaran meses o años? Así que continuamente recordémoslos, que Dios los siga fortaleciendo y que esta palabra de la esperanza de su venida fortalezca los corazones. Otra aplicación es el buscar al Señor y servirle. Pero déjenme explicar ese punto primero. En una ocasión, un gran predicador llamado Leonard Ravenhill predicó sobre la oración y siempre un mensaje fuerte y la gente pues quedaba con el deseo de, ¿sabes qué? Desde ahora voy a empezar a orar 4 horas al día, ¿no? Y él les dijo, a lo mejor piensas esto, pero tienes más suerte en tratar de correr las Olimpiadas mañana. A lo que se refería con esto era que una persona que compite en las Olimpiadas no es de un día a otro decide voy a competir, sino hay entrenamiento, hay esfuerzo, toma tiempo. Entonces, a veces cuando escuchamos un mensaje como este, por ejemplo, que habla de la venida del Señor, tal vez lo escuchamos y en el momento nos emocionamos y pensamos, desde ahora en adelante voy a hacer esto, aquello. Y comenzamos a hacer todo, pero
dura una emoción por una semana y se apaga, o un mes o meses, y otra vez nuestro corazón se enfría. Pero lo que animamos y me animo a mí mismo es, como el pastor comentó la otra vez, de que vayamos al Señor y lo busquemos a Él y lo conozcamos a Él y nos humillemos a Él y agarremos fuerzas de Él, la agua viva, y ya con eso le sirvamos, donde Él quiere que le sirvamos, como Él quiere que le sirvamos, con su dirección. Pero que el primero sea el venir a sus pies. Porque la gente no nos ocupa a nosotros, ocupa a Cristo, el Señor en nosotros. Por eso que esto nos guía a las rodillas y a estar con Él. Y como resultado, el servirle. Pero no el hacer todo sin estar con Él. Como una de las iglesias en Apocalipsis, que Jesús dijo: aquí estoy en la puerta y llamo. El que abra, pues yo entro. Pero la misma iglesia lo había excluido de todas sus actividades. Última aplicación es en base al primer versículo que dice: aquellos que no tienen esperanza. Que el Señor nos mueva en tal compasión, que quebrante nuestros corazones, que llene nuestros ojos secos de lágrimas por las millones de personas en el mundo que no conocen a Dios. Son como un hombre ciego que va caminando en un acantilado, que va paso tras paso sin saber que le queda un solo paso para caer y perecer a las rocas y al mar. Pero no lo sabe, sino que camina y da ese último paso. Así es la gente que no sabe que Dios es un Dios justo y de ira. Que si no hay arrepentimiento, aunque Él no se complace en castigar, es justo. Y el lago de fuego es eterno. Solo es el estar con el Señor que nos va a dar esa compasión. Había un evangelista, George Whitefield, muy usado por Dios en los años 1700 en los avivamientos. Era alguien que buscaba mucho a Dios, que dicen que no pasaba un sermón sin llorar, que tenía tanta compasión por la gente, que a veces les clamaba diciendo: si ustedes no lloran por sus almas, yo lo voy a hacer. Entonces la gente estaba tan conmovida porque miraban: ¿por qué tiene tanta preocupación por mi alma? Y muchos que lo odiaban, ya no lo odiaban tanto, porque decían: ¿cómo voy a odiar a alguien que se preocupa tanto por mí? Pero hablaba diciendo: oh, el amor de Cristo, tan profundo, tan ancho, tan alto, que vino de su trono a salvar a un pecador. Y les hablaba fervientemente, con pasión, con amor, con lágrimas, rogándoles, diciéndoles: vengan a Cristo y crean en Cristo. ¿Cuánto necesitamos esa compasión, ese amor? Ya que si viniera y les dijera: hermano, tu casa se está quemando, y así me vieras con la cara tan seria, tan tranquilo, no me lo creerías. Nah, estás jugando, ¿verdad? Y así somos cuando compartimos el evangelio a veces. ¿No ven que nos preocupamos por sus almas? Que sabemos que van a ir a la perdición, que Cristo los ama. Así que tengamos compasión de los que no tienen esperanza. Y sirvamos al Señor. Y terminando con eso, quiero hacer una invitación a aquella persona presente que aún no ha confiado en Cristo.
o aquella persona que nos está viendo en la transmisión, no sé, con que sea una sola persona, aunque las 99 sean salvas, pero hay una sola persona que no ha confiado en Cristo, nos dice la Biblia que hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y te pido, te digo en el amor de Cristo que Jesús va a regresar por su iglesia, su cuerpo. Y te quiero animar a que clames al Señor, que dice, todo aquel que clame al Señor será salvo. Que clames con fe, que un corazón contrito, arrepentido, Dios no rechaza. Y que Él pagó el precio por ti, lo pagó completamente. Con su preciosa sangre no hay pecado que no pueda limpiar, no hay vicio que no pueda quitar. Pero ven a Cristo, el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que cree en su corazón que Jesús murió y resucitó de los muertos, pero no solamente que resucitó, pero es esa confianza que su sacrificio fue completo, fue perfecto y pagó la deuda. El sustituto perfecto pagó tu deuda. Dice, todo aquel que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Mi abuelo se había alejado de Cristo y un día comenzó a leer la Biblia de mi abuela y leyó el pasaje en Romanos 10, que el que confiesa con su boca no podía dormir. Dijo, tengo que decirle a alguien que he decidido seguir a Cristo. Lo tuvo que confesar. Así que si tú eres hoy, confiésalo, levántate para orar por ti. O dile a la persona al lado de ti, sabes que hoy voy a seguir a Cristo. He creído. John Wesley, quien por miles de años, por muchos años trató de ganar el perdón de Dios. Se hizo misionero, hizo muchas buenas obras, visitó cárceles. Pero fue el día escuchando un sermón que creyó que Cristo había pagado el precio aún por él. Y confió, creyó, dijo, sentí mi corazón que se sentía caliente. Tuvo que detener el estudio bíblico, se paró y dijo, yo soy ese hombre que describes. Y confesó, Cristo ha hecho la obra en mí. No te vayas a dormir esta noche sin haber pedido a Cristo perdón. No te vayas a dormir esta noche sin haberte reconciliado con Jesús. Pero ven al Salvador. Vamos a terminar orando. Padre Santo,